en nuestra área, en gastroenterología infantil, especialmente aquí en la altura, nosotros tenemos mucha controversia en el manejo de neumatosis intestinal, que va más allá de la edad neonatal. Sabemos que la enterocolitis necrosante es una enfermedad muy común en los recién nacidos, especialmente en términos, pero ya en edades más adelante de la edad neonatal, pues se va presentando con relativa frecuencia, pensando siempre que tiene como antecedente que la hematosis intestinal en niños en mayores a la edad neonatal es un cuadro atípico, con un compromiso intestinal a consecuencia de diversas entidades que se nos presentan en la literatura. Revisando la literatura, ustedes han tenido oportunidad de ver este tiempo, hay muy poca publicación sobre esto. En realidad son publicaciones aisladas de casos clínicos o de una serie de casos muy pequeñas. La más grande que he encontrado tiene 23 nada más, y voy a presentar una serie de casos de 18 que tenemos aquí en el tiempo en La Paz. Vivimos a una altura de 3.600 metros del nivel del mar, la ciudad del centro, y 3.800 la ciudad del Alto, que es parte de la Gran La Paz. Entonces, ¿cómo viene? Bueno, primero que no tengo que admitir que no tengo ningún conflicto de interés en este tópico, y vamos al punto. Si me perdonan, le he puesto esto en inglés porque es parte de una de las pocas publicaciones que hay. Es la última publicación del 2018. Y dice que, pues, que se sabe hasta el momento de este tópico, y como verán aquí, la leomatosis intestinal es un cuadro realmente raro y muy poco entendido en realidad en niños, y no está clara la asociación con otras enfermedades. Y el manejo en el adulto y en el neonato no es el mismo, porque requieren algunos pacientes manejo quirúrgico y otras intensivo menos agresiva, solo conservador. Y no existe a nivel internacional un consenso en el manejo de la neumatosis intestinal en este grupo etario. No me puedo quedar del lado referirme a la enterocolitis necrosante, porque si nosotros revisamos la historia, desde 1770 más o menos, hay una descripción de neumatosis intestinal en una publicación europea, en donde se muestra de manera casual la presencia de hematosis intestinal en la disección de un cadáver de adulto, que es la primera vez que se refiere esta entidad en la historia de la medicina. Y si vemos un poquito más adelante, en 1825, un francés, Charles Pilat, ya describe en un también recién nacido fallecido un cuadro de lesiones graves intestinales, que es el primer intento de describir la enterocolitis necrosante, referida como una enfermedad grave que cursa neumatosis intestinal. Si saltamos ya al siguiente siglo, en 1944, Henrik Willy presenta una serie de 72 casos de neonatos que los denomina enteritis maligna, y posteriormente se denomina enteritis necrosante como enterocolitis maligna epidémica, como lo definieron en ese entonces. Y 2/3 de estos tenían peso bajo, menor de 2.500 gramos en esa publicación. Y es hasta 1951 cuando Arnold Steinen, en el norteamericano de Massachusetts, este señor radiólogo publica el primer caso de neumatosis intestinal en un recién nacido. Fíjense que en el tiempo hemos tenido un avance desde 1770 hasta el 1951, cuando recién se publica el primer caso como neumatosis intestinal, y desde entonces ya se llama como tal. Pero a la fecha, pues nosotros todavía tenemos cierta dificultad en la definición, debido a que la mejor definición que he encontrado es esta, que data de 1989, de las primeras publicaciones, que dice que es una entidad clínica que se describe como la presencia de gas en el interior de la pared intestinal y en el complejo venoso postmesentérico, a modo de quistes aéreos sin revestimiento epitelial y rodeados o no por un infiltrado granulomatoso con células gigantes multinucleadas. En realidad esta definición es muy amplia, ¿no? Es decir, engloba todo el problema isquémico intestinal,
además de la presencia de aire, gas en la pared intestinal, inclusive a la periportal, alrededor de la vena porta, pero además le otorga una característica histopatológica con un infiltrado granulomatoso caracterizado por células gigantes. Entonces, fíjense que esta característica globaliza en realidad todos los cuadros, incluyendo enterocolitis necrosante, y otros cuadros que también se consideran como enfermedades relacionadas con aire en la pared intestinal, que no necesariamente son la misma entidad nosológica. Esta es la publicación de 1989, yo creo que es la primera que ha sido publicada, y donde describe el cuadro de neumatosis intestinal en niños más allá del periodo neonatal. Y son momentos que se van saltando en la historia de la medicina, es decir, desde la década o del siglo XX, en la década de los 90, 80, y posteriormente va llegando hasta el año 2000, que son muy pocas las publicaciones que tenemos hasta la fecha. Dentro de las causas relacionadas con la presencia de neumatosis intestinal, tenemos estas, como son las pulmonares, encabezando el asma, la bronquitis, la neumonía, enfisema, fibrosis quística. Como sistémicas tenemos esclerodermia, lupus, y aquí tenemos las enfermedades inmunes, el colágeno también, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide juvenil en niños, dermatomiositis, pacientes con VIH-Sida. De causas intestinales tenemos una diversa relación de casos como estenos pilóricas, intestinal, úlcera péptica, úlcera intestinal, invaginación intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, leucemia, diverticulitis y diarrea. De causas iatrógenas, también hay descritos casos aislados como secundarios al uso de enema varitado. En adultos se ha descrito bypasses ileales, en niños y en adultos el uso de sonda nasoenteral y también el uso de tubos de ionostomía como complicaciones de algunos procedimientos endoscópicos, y secundaria anastomosis quirúrgica también se ha descrito presencia de este neumón. Por otro lado, el empleo de ciertos medicamentos, especialmente quimioterapia, y en los casos de constipación, que también está descrito, especialmente por el uso de lactulosa y sorbitol. Es interesante porque nosotros, por ejemplo, en la altura evitamos el uso de lactulosa porque produce mucha fermentación y mayor producción de gas. No hemos tenido hasta el momento un caso referido de neumatosis intestinal con el uso de lactulosa, pero sí tenemos bastante flatulencia en los niños que usan lactulosa por casos de constipación. Y también hay más publicaciones en relación al trasplante de órganos, especialmente los de médula ósea, y algunos aislados de trasplante renal, de hígado, corazón en adultos, en niños no hay descrito ninguno, pero sí en cardiopatías, trasplante de pulmón también en adultos y enfermedades de injerto de huésped que está descrito en adultos etarios. Y por último, la neumatosis primaria, que engloba un cuadro idiopático, especialmente presentado en colon, y la neumatosis cistoide intestinal. Voy a presentar un caso de esos, pero que considero, si bien está descrito en la literatura que es parte del cuadro de neumatosis intestinal, neumatosis cistoide me impresiona ser un cuadro más primario, pero de otro origen y no secundario como pensamos en cuadros relacionados. Existen ciertos cuadros de riesgo vital también, que es interesante, puesto que isquemia intestinal es uno de las complicaciones, o va de la mano en realidad, que es parte del cuadro de neumatosis intestinal. Hemos tenido nuestros cuadros importantes en niños de desafíos graves, y estos se presentan principalmente poligosintomáticos, o ni siquiera tienen distensión abdominal y están tranquilos ahí, y de repente nos debutan con complicaciones intestinales. El accidente vascular mesentérico, intestinal, ingesta de sustancias corrosivas, cáusticos principalmente, megacolon tóxico y traumas, y especialmente en cuadros de quemaduras, que hay también alguna referencia en la literatura. Y por último, nuevamente, el trasplante de médula ósea. Entonces tenemos una gran gama de enfermedades que están correlacionadas con neumatosis intestinal.
Tampoco puedo dejar de lado de recordar un poquito qué es la enterocolitis necrosante en el intento de ver la fisiopatología, porque si revisamos la literatura y la experiencia en sí, Eastman no ha encontrado tampoco literatura nuestra. Las dos referencias bibliográficas que he encontrado del acta gastroenterológica latinoamericana son de adultos y no tiene tampoco explicación fisiopatológica, de la misma manera indica que es algo raro, puesto que tampoco hay mucho conocimiento de esto. De repente que no le damos mucho interés en buscar intrínsecamente como buscan los neonatólogos, los que trabajan con la neonatología, en darle una causalidad patológica a estos cuadros. Pero haciendo una correlación, pensando que pudiera tener cierta correlación, por eso le ponía como controversia, vamos a recordar un poquito en 3 diapositivas cómo se manifiesta la causa en sí del proceso de enfermedad de la enterocolitis necrosante del neonato. Y es así que en esto sí tienen factores maternos de riesgo, poliomioelitis, consumo de cocaína, recrecimiento en útero, carencia de esteroides prenatales, colestasis intrahepática durante el embarazo, tipos de nacimiento, preeclampsia y consumo de tabaco, que está descrita en la literatura. Por otro lado, los factores de riesgo ya del producto son el bajo peso de nacimiento, prematuridad, alimentación con fórmula y un cuadro que me parece interesante, que es, ya otra vez estamos entrando al problema de la microbiota y su alteración, como es la disbiosis intestinal. También otros factores de riesgo del producto, como medicación supresora de acidez. No se olviden que a veces exageramos con el uso de bloqueadores de protones, bloqueadores de receptores H2, H1, y estos también están relacionados como factores predisponentes a enterocolitis en los recién nacidos. Posiblemente también nosotros pudiéramos tener el mismo alcance en los niños mayores. Por otro lado, hipoxia aguda, exposición a antibióticos, transfusiones sanguíneas, anomalías cardíacas, anemia neonatal, pobre perfusión intestinal, uso prolongado de indometacina en casos de intentos de cierre de ducto arterioso, y como un colorario sería la alteración del óxido nítrico, que incrementaría la oxidación celular. Un último, varias publicaciones que están publicando en la literatura internacional en relación a estudios en ratones, principalmente sobre la activación de los receptores tipo TOL4, que como conocemos bien están relacionados con inflamación y serían los responsables del daño intestinal intrínseco, en este caso enterocolitis necrosante, que está buscando mucho al respecto últimamente. También alteraciones del flujo microvascular sanguíneo, que llevan a la sistemia intestinal. Nuevamente renombramos a disbiosis y la disminución de la actividad de las células madre intestinal. Y esto es interesante porque esto está correlacionado con los nuevos planteamientos terapéuticos, como por ejemplo usar probióticos en caso de disbiosis, tanto en la prevención de la enterocolitis necrosante como también en el tratamiento. Y también el uso de células madre intestinales para producir una reparación rápida del intestino una vez que tiene lesiones. Bueno, las enterocolitis necrosantes del neonato pues tienen esa característica interesante que se manifiestan por distensión abdominal, son aquellos típicos niños que no toleran la dieta, que tienen la antecedente de madurez y que se manifiestan por esas imágenes clásicas y claras que siempre nos enseñan en las clases de neonatología, donde vemos las típicas imágenes en doble riel, como ven aquí, la pared doble, que corresponde a neumatosis intestinales. Pero, ¿qué pasa con los chicos que van más allá de la edad neonatal? Es decir, ¿qué vamos a hacer con la fisiopatología si no la entendemos muy bien? Y yo he tratado de englobar en la controversia número 1, debido a que tenemos que pensar nomás por qué se está produciendo estos cuadros. Entonces, de los cuadros anteriores que teníamos causa posible de enterocolitis necrosante y algunos muy bien estudiados, resumido en lo siguiente: ¿será que la medicación supresora de acidez es importante? ¿Será que no estamos utilizando en muchos de estos cuadros mencionados como causas de
eh, neumatosis intestinal, el uso o abuso de bloqueadores de bomba de protones o de repente el, otros supresores de la acidez que también pueden estar correlacionados con el cambio de la misma microbiota. Como vemos, sabemos que la microbiota puede alterarse también con el cambio del pH. Hipoxia aguda de repente en los cuadros que sí tengan relación con neumonías graves, que está descrito como causa de quemia intestinal o nematosis intestinal, y principalmente exposición a antibióticos, ¿no? Nuevamente siempre andamos criticando el abuso del empleo de antimicrobianos para cualquier entidad y cada vez usamos bombas nucleares para matar soldaditos, y creo que eso puede ser también una causa de infección patológica para el desencadenamiento de esta. Si bien no he encontrado como antecedentes en ninguno de los estudios que he revisado transfusiones sanguíneas, pero también sabemos que las transfusiones sanguíneas, por los que trabajan en terapia intensiva, saben que no todas son benéficas, muchas de ellas más bien son innecesarias y contraproducentes y podrían estar correlacionadas con anomalías cardíacas en niños cardiópatas. Sí, está descrito con causas aisladas, pero sí hay correlación. Anemia también es un punto. Pobre perfusión intestinal, y eso es lo que mucho tiempo, y eso de repente vamos a discutir luego con los presentes en relación a la experiencia que tengan a nivel latinoamericano sobre el empleo de sustancias o drogas vasoactivas en el tratamiento de neumatosis intestinal. Trastornos obstructivos de diferentes tipos, una segunda obstrucción intestinal que a veces va más allá de la edad neonatal, aguanta más tiempo y sí desarrollan neumatosis intestinal, o las invaginaciones intestinales que durante el tiempo han estado muy frecuentes, que también causan asociaciones con factores, por otro lado, factores inmunológicos. Y los principales factores de riesgo, nuevamente, el aumento del estrés oxidativo celular a consecuencia de la alteración del óxido nítrico. También tendríamos que pensar en alteraciones de los receptores tipo 4 en respuesta inflamatoria y alteraciones de la microvascularización. Microbiota alterada creo que es uno de los importantes que debemos pensar, ya que con las tendencias actuales del empleo de probióticos, prebióticos, bióticos ahora, tendríamos que ver si puede también hacer una especie de prevención, como hacen los neonatólogos con los neonatos para prevenir enterocolitis necrosante, si no deberíamos usar o no probióticos en estos casos que pueden condicionar, pueden llevarnos a una neumonitis. Y por último, los cuadros sépticos, que están también relacionados con otra controversia importante es encontrar el criterio clínico para definir si se trata o no de un cuadro de neumatosis. Y es una publicación última de la revista de archivos de enfermedades de niños, la Herpes Childhood, que me ha llamado la atención, que presenta un estudio de 23 casos, que es el último resultado y que es el que tiene más o menos mayor, ¿no?, de población estudiada, y que manifiestan estos cuadros asociados con distensión abdominal, dolor abdominal, apenas el 10%, fíjense, pero que son muy poquitos, ¿no? Son 4 pacientes apenas, vómitos biliosos 3, diarrea 2, sangrado rectal 1, asintomáticos 2, modo de alimentación en la presentación en el momento del diagnóstico, 6 era por vía oral, 2 por zona nasogástrica, 5 por gastrostomía y 5 por diagnóstico. Fíjense, si bien son pocos los casos, más o menos nos puede orientar para saber que estos niños que están con estos cuadros clínicos pueden orientarnos tal vez hacia neumatosis. Y aquí les pongo un poquito de nuestra experiencia, ¿no? De los 18 casos que hemos estudiado, pues 3 eran masculinos, ¿no?, y 5 eran sexo femenino, en relación más o menos diferenciada entre el 72% versus 27, 28, que presentaban dolor abdominal, pero la mayoría de estos, el 50%, no tenían dolor abdominal. Entonces eran cuadros silenciosos en su mayoría, y sí tenían distensión, algunos nada más se manifestaban por distensión,
los fluidos hidroaéreos se encontraban hipoactivos, apenas el 16 y 27%, no todos, a veces se mantienen intestinales, presentaban vómitos del 66% y 11 chicos, 61% presentaron diarrea. Muy poquitos presentan diarrea con sangre, como decían las publicaciones, tampoco hay unos ideales, es decir, que hay que esperar diarrea con sangre, sino es un cuadro, en mi concepto, es un cuadro silencioso que hay que irlo buscando. No que nos sorprenda, sino que nosotros vayamos a investigar de manera intencional. En relación a la controversia número 3, ¿qué estudios complementarios, realmente los de imágenes nos pueden ayudar? En este caso, los radiólogos. Una de las, creo que es la única publicación que me acuerdo que he revisado y tampoco he encontrado nuevas, es la del Pediatrics 2001, donde nos indica que la neumatosis intestinal más allá del cuadro neonatal, a similitud de la enterocolitis necrosante, se puede gradar en cuatro niveles. En primer grado, una neumatosis observada en uno o dos de los cuadrantes del abdomen. El grado 2, que sería más de 2 cuadrantes, sabemos que cualquiera de 4, 3 cuadrantes, 4 cuadrantes. Y el grado 3, aire libre abdominal, es decir, un neumoperitoneo en presencia de grado 1 o grado 2. Es decir, que tenga además de la pared comprometida, tenga aire libre en la cavidad. Y el grado 4, independientemente de los grados 1, 2 o 3, la presencia de aire alrededor de la vena porta. Entonces, son más o menos la recomendación que nosotros también andamos utilizando desde el 2001. Como les digo, no hay otra publicación que demuestre algo contrario o algo mejorado, y este es el tipo de gradación que tenemos actualmente. También se recomienda de manera precoz utilizar tomografía abdominal, donde vamos a ver la presencia de aire, aquí se ve fácilmente en los transversales vegetales, de presencia de burbujas de aire en la pared intestinal, claramente. Torácicos, donde se ve ya el abdomen y vemos claramente la presencia de aire, pero que no mejora la sensibilidad ni especificidad de los cuadros estudiados con rayos X. Yo creo que hacer una tomografía donde vamos a irradiar mucho más al niño, preferible hacer nada más una placa así. Sabemos que cada cortecito es equivalente a una placa de abdomen, entonces imagínense, para buscar neumatosis recomendaría nada más seguir con la antigua placa radiológica. En relación a los biomarcadores y el laboratorio, ¿qué nos puede servir? También revisando toda la literatura actual y la antigua, no ha cambiado mucho. La presencia de leucocitos, o sea, se le pide glóbulos blancos, pero en los estudios realizados, publicados, muchos de estos tienen leucopenia y algunos, el 50% más o menos, tienen leucocitos. Tampoco es un indicador, un biomarcador seguro. Nada más se pide como rutina, pero no nos orienta mucho. La proteína se reactiva lo propio, tampoco tiene mucha unidad, que son marcadores rápidos, no tenemos mucha aplicación en relación al uso o a la interpretación correcta. Es decir, todo niño con proteína C positiva orienta a neumatosis, no hay suficiente evidencia. Y acidosis metabólica, sí, el bicarbonato bajo sí parece que es un buen marcador, además nos sirve como marcador de gravedad, junto con la elevación del lactato y la creatinina elevada, que en varios estudios, trabajos de series de casos han tenido correlación con gravedad excesiva de neumatosis intestinal que han ameritado el tratamiento quirúrgico. En este caso, pienso que tanto bicarbonato, lactato y creatinina son importantes como biomarcadores para gravedad, no diagnóstico, sino gravedad en neumatosis intestinal en niños no neumatosis. Bien, una vez que hemos encontrado el diagnóstico, ya nos quedamos con el diagnóstico de una neumatosis intestinal,
¿Qué vamos a hacer? Aquí también hay otra controversia. Primero, la gran mayoría de los estudios publicados apoyan al ayuno prolongado, ¿no? El reposo intestinal. Que en la experiencia personal, sí estamos de acuerdo, pues que los pacientes estos no toleran la vía digestiva. Nosotros tenemos otro handicap aquí en La Paz, especialmente por la altura, que como sabemos por la presión barométrica que es menor aquí en la altura, los gases tienden a crecer más, niños con mayor facilidad en distensión de asas y edema y luego neumatos en paredes intestinales. La gran controversia es que si a todos les debemos colocar sonda. Primero, sonda nasogástrica. Consideramos que sí, sonda nasogástrica es la mejor opción que tenemos. Y si bien este cuadro se presenta en partes distales del intestino, pero por lo menos nos va a descomprimir hasta la parte del estómago, una buena sonda nasogástrica. Y la gran controversia que los cirujanos ahora ya nos recomiendan es el empleo de sondas rectales. Antiguamente utilizábamos sonda rectal y por recomendación de cirugía dejamos de utilizar, pero podemos traer un caso que lo he visto recientemente este año, donde el empleo de sonda rectal sigue siendo mandatorio y sigue siendo mandatorio. Antibióticos. Existe correlación con la presencia de Clostridium difficile. El empleo de antibióticos para gram negativos y especialmente anaerobios también es cuestionado y cuestionable, pero consideramos por la experiencia y la experiencia publicada que es útil el empleo de antimicrobianos. Lo que no tenemos en relación escrita publicada es el empleo de pre o probióticos. Y en este caso, haciendo una analogía con el manejo de enterocolitis necrosante, sería interesante comenzar con estudios prospectivos para el empleo de pre y probióticos en este caso, ¿no? Y de repente pensar para el futuro que deberíamos emplear como prevención del desarrollo de quema intestinal o neumatosis intestinal en pacientes trasplantados, en pacientes que tengan problemas de vaginación intestinal, etcétera, que pueden condicionar o pueden empezar a neumatosis intestinal. En relación al uso de drogas vasoactivas, hay muy poco descrito. En realidad, como dice la mayoría de los autores, cada uno tiene su experiencia individual y pues pero pequeño todavía de estudios certificados y de repente toda la población tiene este problema, pero sí tiene alta mortalidad. El empleo de drogas vasoactivas puede favorecer a la microcirculación y de alguna manera mejorar la vascularización del intestino y favorece su recuperación más pronta. Como les digo, hay muy poco escrito. Generalmente las drogas vasoactivas han sido utilizadas en niños que han hecho isquemia intestinal, pero con cuadros severos, por ejemplo, los quemados, que hay ocasiones en la literatura, que sí recomiendan el uso de hecho de drogas vasoactivas como dopamina, inclusive epinefrina. En relación a la parte del apoyo nutricional, eh, el paciente que se encuentre en ayuno, pues debe requerir el manejo de nutrición parenteral total. Y como sabemos por recomendaciones, por lo menos una semana debe utilizar una vez que nos animemos a indicar parenteral. Y progresivamente, dependiendo de la evolución del paciente, introducir la nutrición enteral. Sabemos muy bien que una vez que conseguimos el 50% del aporte calórico enteral, ya podemos ir retirando la parenteral, pero utilizando esquema progresivo con fórmulas elementales en base a aminoácidos libres, pasar a fórmulas extensamente hidrolizadas, parcialmente hidrolizadas y posteriormente introducirlas a la dieta correspondiente. En la experiencia que tenemos nos ha ido bien con esta progresión. Más o menos le damos entre 5 a 7 días el empleo de cada una de estas fórmulas, pero la gran mayoría de los chicos han respondido más velocidad, es decir, han tolerado mucho mejor, y a las 2 semanas ya les teníamos con dieta oral,
comiendo la dieta correspondiente para la edad, una dieta blanda, que no sea nada pesada, es decir, calculada y trabajando siempre de la mano. Pero no todo el trabajo y el manejo es conservador. Algunos pacientes van a requerir de alguna manera ya el tratamiento quirúrgico como una segunda alternativa al tratamiento clínico médico. Y la gran pregunta es si cuando encontramos neumoperitoneo, todo paciente debe ir a... Bien, he encontrado dos buenas referencias en las cuales tanto en niños con enfermedades como neumonía, problemas virales, infusiones, gastroenteritis eosinofílica, sepsis neutropénica, eh, otro con neumonía también, encefalitis y bronquiolitis, que han presentado dentro de esa evolución, como vemos aquí en la tomografía, aire libre en cavidad abdominal, línea intercalada. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Entonces, eso es importante que en la gran mayoría de los casos, los pacientes, aquí tenemos otra publicación también del 2017, ambos neurológicos de base, especialmente tienen parálisis cerebral infantil y otros cuadros profundos neurológicos, en la gran mayoría no ameritan cirugía, debido a que estas burbujas que vemos acá, cuando se revientan, no necesariamente indican que hay perforación de víscera hueca, perforación intestinal, sino que nada más es la explosión de estas burbujas y que liberan gas, que en su mayoría son gases asépticos, que no tienen contaminación, que no van a ameritar el empleo o la necesidad de cirugía. Ahora, la mayoría de estos niños han sido operados y no han encontrado peritonitis, pero la gran controversia es cómo vamos a saber que ese niño realmente tiene gas estéril y que no es una complicación, pues, perforación intestinal. Entonces es una controversia que no la he podido dilucidar. Creo que realmente hay que prevenir nomás el tratamiento precoz antes que esperemos que se rompan las burbujas o que se perfore el intestino, pues va a ser siempre un criterio muy difícil de discernir, ya que los estudios de laboratorio, como biomarcadores que ven acá, índice reactiva, leucocitos, plaquetas, etcétera, en su gran mayoría están normales, no hay una alteración que diga, bueno, vamos a encontrar leucocitosis y hay que operar. Lo que sí les decía, está mencionado que un lactato elevado, bicarbonato bajo y creatinina elevada nos puede hacer pensar que sí, el paciente realmente puede ameritar una intervención quirúrgica. Sigue siendo. Voy a presentarles tres casos. El primer caso es un niño de 9 meses, aquí de La Paz, que viene por fiebre, deposiciones líquidas, sanguinolentas, 3 días, vómitos 3 días, le diagnostica deshidratación grave por diarrea, asociado a metacidosis metabólica, además que tiene hiponatremia importante, con distensión abdominal e intolerancia alimentaria. Está vomitando, se le toman las placas de rayos X, de la placa simple, aquí más claro no puede ser. Tenemos estas imágenes de doble riel, clarísimo, y este paciente hasta cierto punto estaba estable, no estaba nada más que no toleraba la dieta, y como todos intentando ponerle sonda, intentando ponerle un botellito de alguna fórmula, pero no responde. Entonces, fíjense cómo presenta este caso. Se le hace un tránsito intestinal pensando que había una obstrucción, pero no, pues ahí nos llama la atención que seguía la leucocitosis intestinal, era importante. Inclusive podemos reconocer que en ese entonces no estaba bien indicado un tránsito, había que buscar una obstrucción mecánica, y no nada más ver que con la radiografía anterior ya podíamos haber hecho un diagnóstico y comenzar con el tratamiento. Felizmente con el tratamiento estándar que teníamos en ese momento, excepto el empleo de probióticos, se le da antimicrobianos
que alcancen anaerobios y gram negativos. La evolución es favorable, está con parenteral y posteriormente le hacen la secuencia de dieta, como les explicaba, primero enteral y luego oral, y pues el bebé tiene una evolución favorable, ¿no? Tenemos una placa prácticamente acá, un aire bien distribuido, no ha meritado cirugía, tampoco ha meritado utilizar empleo de vasoactivos, sido bastante conservadores con este paciente y la respuesta se empezó a dar. En el segundo caso, es una niña de 3 años de edad, que la vemos este año, en buen estado nutricio, con antecedentes de 2 semanas previas de infección urinaria. Esta niña consultó yo trabajo en el seguro universitario, consultó en el seguro universitario por una infección urinaria. De manera ambulatoria se trata con antibióticos, primero con clotrimazol, no va muy bien, pasa a cefixima, se interna posteriormente por el mismo cuadro, donde se le cambia a la misma cefalosporina de tercera generación, a cefotaxima y posteriormente a sulfamicacina. Más o menos recibe unos 14 días de antimicrobianos y yo la veo cuando tenía prácticamente 20 días de internación, pero ya estaba con distensión abdominal, dificultad para alimentarse o ausencia progresiva de la eliminación de heces y gases. Ya la pusieron en ayuno, estaba con nutrición parenteral, cuando la vi tenía un ayuno prolongado de 15 días y en uso de 12 días de las placas, ustedes pueden ver aquí, secuencialmente, pues eran unas placas que si bien no se encuentra clásicamente el aire en pared, pero sí tiene una distensión importante que se confundió con colon tóxico, que sí, evidentemente puede ser, pero reaccionó nada más como una neumatosis intestinal, ¿no? Si hacemos la gradación, pues es grado 2, tenía aire periportal felizmente, y la niña se encontraba en regular estado general, estaba lúcida, pero no toleraba ningún tipo de alimento. Y ustedes pueden ver que se sospechó además de oclusión intestinal porque no había aire recto. Solamente estaba con una sonda nasogástrica y con nutrición parenteral en uso de antimicrobianos por vía parenteral. Bueno, el manejo inicial, hemos vuelto nomás a la vieja sonda, ustedes ven acá, la sondita rectal, que ha descomprimido pues todo este intestino importante que estaba eh, llenando el interior del colon principalmente. Se le mantiene en ayuno o se mantiene 2 días más en nutrición parenteral y al tercer día encontrando los biomarcadores con bicarbonato normal, estaba bajo, el lactato sérico estaba normal también y la creatinina estaba dentro de parámetros normales. Nos aventuramos a comenzar con dieta en base a aminoácidos libres, elemental, y fuimos manteniéndola durante una semana junto con metronidazol oral, y aquí ya comenzamos con el empleo de probióticos. Utilizamos Saccharomyces boulardii y otros probióticos de origen bacteriano, el cepa. Hemos ido progresando la fórmula de aminoácidos libres a una extensamente hidrolizada y se le ha retirado a la parenteral. La paciente tiene una muy buena evolución, la vimos en enero. La paciente a los 10 días de haber comenzado el tratamiento prácticamente ya está estable, todavía en la terapia intensiva, pero luego sale a la sala común y se va a la casa. Entonces, una evolución favorable, bastante conservadora. No hemos tenido felizmente aire libre en ningún momento, pero el empleo, yo pienso que tanto el empleo de los microbianos por vía oral, ya no parenteral, junto con el apoyo de probióticos y el empleo de fórmulas progresivas, han hecho que la evolución sea favorable. Y por último, caso que si bien está descrito como parte de neumatosis intestinal, pues son las neumatosis quísticas, que fíjense que es un cuadro totalmente diferente. Es un niño de 12 años, que lo vimos el 2004,
casos raros, el niño del Hospital del Niño de La Paz, lo tenemos publicado también, donde sí encontramos estas imágenes características de especies de pulgas, ¿no? Pero que según, si nosotros analizamos la clasificación que nos presentan los autores, debería estar incluido en los casos de neumatosis. En mi concepto, creo que este corresponde a otro tipo de entidad, una entidad nosológica, si bien tiene las células gigantes, nucleadas, granulomatosa, etcétera, como decía la definición, no corresponde a lo típico que hemos visto en casos. Entonces, este cuadro sí ha meritado una reflexión intestinal importante. Fíjense acá en la fotografía se ve como estaba lleno de burbujas en el intestino y algunas eran gigantes, que se reventaron al momento de la incisión quirúrgica, pero que por la edad no tenía otro antecedente. El niño estaba completamente tranquilo, solo fue por distensión abdominal, que era una distensión abdominal crónica, y le molestaba de manera estética porque él no impresionaba como obeso, sino nada más tenía una pancita distendida y que ameritó el manejo quirúrgico con una evolución favorable. Pero pienso que neumatosis quística intestinal debe ser excluido de la gama de la definición como neumatosis intestinal en niños no neumatosis. Bien, en relación a nuestro estudio, volvemos ahí, que hemos hecho también en nuestro tratamiento. Hemos usado con los 18 niños ayuno, antibióticos, vasoactivos, sonda gástrica, nutrición parenteral, enteral, y muy pocos de los 18, 3 han ido a cuadros quirúrgicos, ¿sí? 5 estuvieron en terapia intensiva y los otros 13 han sido tratados nada más en sala común. Hemos tenido dos decesos, dos rendimientos de estos chicos, con cuadros muy complicados que correspondían a hematoma intestinal silenciosa en niños descubridos graves. Pero ¿cuáles son las nuevas perspectivas ahora en el diagnóstico? Y esto es interesante porque es la nueva tendencia. Es decir, en los países latinoamericanos ya están con el programa del Point of Care Ultrasonography, que es el POCUS, que es una forma de entrenamiento al pediatra de manera general para utilizar la ecografía en un sistema clínico, netamente clínico. El pediatra, el programa POCUS, no reemplaza el trabajo que tiene el ultrasonografista, sino que nada más al pie de la cama, ahora ya saben, conocen que los equipos de ecografía son tan chiquitos, celular, es más, utiliza el celular como pantalla y el transductor y las ondas pequeñas, un pequeño biberón, y se hace al pie de la cama los estudios. Inicialmente, el programa POCUS ha comenzado con cuadros respiratorios, neumonías principalmente, pero esta es una publicación interesante donde ya emplean esta técnica los pediatras, en este caso pediatras gastroenterólogos, para el diagnóstico de neumatosis intestinal y dolor abdominal. En este caso, si te reconocen acá, es el típico de rodete de invaginación intestinal, pero aquí encontramos en la pared, aquí en blanco, se ve claramente contra la flecha, la presencia de aire en la pared intestinal. Es decir, aquí precozmente nosotros ya pudiéramos diagnosticar neumatosis intestinal en la consulta de consulta externa, y los internamos y les hacemos un manejo precoz y evitaríamos toda esa secuencia de tenerlos en ayuno, etcétera. De repente empleando o modificando la microbiota, no exagerando el empleo de los antimicrobianos, etcétera. Entonces, me parece que este puede ser una buena perspectiva de diagnóstico para nuestros hospitales y nosotros como gastroenterólogos infantiles tener esa posibilidad también de entrenarnos o tener el equipo en el bolsillo, porque ahora son pequeños. Y los que tienen mucha experiencia en estos momentos son equipos de Europa y de África que están trabajando mucho en este tipo de nueva forma de enfoque diagnóstico al pie de la cama. Y bien, ¿qué perspectivas futuras les puedo plantear para nuestra sociedad? Primero, uniformar criterios clínicos diagnósticos desde la definición, determinar los biomarcadores útiles para el diagnóstico y determinación de gravedad e indicación quirúrgica,
determinar criterios diagnósticos por imágenes. Vamos a seguir utilizando la vieja radiografía, o vamos a ir a ser más agresivos con ecografía, o vamos a ser menos invasivos con ecografía, como estaba el programa Focus. Sería interesante hacer un estudio multicéntrico ibero-latinoamericano para tener nuestros propios datos y ver cómo se comportan, inclusive haciendo un gradaje de altura, cómo son los de la altura, cómo son de la costa. Veríamos qué más podemos aportar. Y finalmente, ojalá que en el tiempo podamos llegar a un consenso LASCAN para el manejo de neumosis intestinal en los niños que no son neonatos. Sí, creo que esta es la última diapositiva. Y pues les agradezco a los participantes de esta videoconferencia y estoy dispuesto a escuchar comentarios y preguntas. Muchas gracias. Sí, hola a todos. Si quieren hacer alguna pregunta en el chat, es bienvenida. Asimismo, si alguien quiere, le puedo pasar el micrófono, si lo necesita, me avisan nada más. Me avisan por el chat y le paso el micrófono. Cualquier pregunta que quieran hacer para Nelson. Bueno, parece que no hay comentarios. No, dales un minuto, Alguien va a poner algo. ¿Sí? Celina quiere el micrófono. Le voy a pasar el micrófono a Celina. Entonces, dame un segundo, Celina. Ya puedes hablar, Celina. ¿Me escuchan? Claro que sí. Sí, en uno de los casos que tenía, ya no me acuerdo si era el 2, creo que era el 2, que tenía varios antibióticos previos. En ese caso, ¿comprobaron o no la presencia de Clostridium difficile, que se ha implicado como uno de los factores predisponentes? Sí, se le solicitó el cultivo para anaerobios y sí dio positivo. ¿Por Clostridium? Por Clostridium difficile, sí. Por eso que empleamos probióticos. Perfecto, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Es una patología rara, pero no deja de existir, sobre todo con el uso desmedido de antibióticos, que es uno de los factores predisponentes. Muchas gracias, doctor. No, doctora, un gusto escucharla y qué bueno que haya participado. Saludos, Celina. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? A ver, le paso el micrófono al doctor Julio César Herrera. Adelante, ya. A ver, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, Nelson. Gracias nuevamente por aceptar la charla. La verdad, muy interesante. Para mí es prácticamente nuevo el tema porque no he visto casos acá en Lima. Te quería hacer, dos, a ver si recuerdo lo que tenía. Uno, estos pacientes de una vez diagnosticados, ¿es mejor manejarlos en una sala de cuidados intensivos? O según la evolución, según el criterio, uno lo puede manejar en una sala común. Y la otra pregunta es, según tu experiencia, ¿es mejor el uso de antibiótico por vía oral o, o endovenoso? Esas dos preguntas. Ok, gracias César. Primero agradecerte por la invitación. Y bueno, en relación a las dos preguntas, la gran mayoría de los casos que han sido publicados y en nuestra experiencia también se han manejado en sala común. Entonces lo que se hace es que se espere una evolución, hay que estar al pie de la cama evidentemente, pero solo los casos muy graves, aquellos que han evolucionado a sepsis o han tenido un peritoneo pero infectado, que han evolucionado a peritonitis, han ameritado entre cirugía y luego terapia intensiva. Muchos de nuestros pacientes utilizamos inclusive vasoactivos en salas de internación.
Y en relación al empleo de los antimicrobianos, el mejor efecto que hemos conseguido es por vía oral que por vía parenteral. Es decir, como actúan a nivel luminal, es más eficiente que el sistema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, César, entonces. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ah, Mónica Contreras acá. ¿Qué Moni, tal? buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, doctor Nelson, muchísimas gracias por la exposición, muy oportuna, porque bueno, estamos teniendo cada vez más estos pacientes por todas estas causas que ha mencionado. Y la pregunta puntual es, ¿cuál es el promedio de días de ayuno? Porque nosotros tratamos de ser lo más conservadores posibles y mantener a estos pacientes ayunados durante un tiempo prolongado, pero nos insisten bastante los pediatras en cuándo alimentarlos, cómo controlarlos, cada cuánto una ecografía, si es necesario en la evolución hacer ecografías como para decidir la alimentación. Gracias, doctor Contreras, por la pregunta. La verdad, primero, estamos de acuerdo que mientras menos esté en ayuno el paciente es mejor. La mayoría de nuestros casos, si han visto la serie de casos de 18 que tenemos, solo 5 han ido a nutrición parenteral. El resto los mantenemos en un ayuno no más de 3 días. Y comenzamos hace años, cuando teníamos solamente posibilidades de fórmulas extensamente hidrolizadas, con tipos de fórmulas, y ahora la tolerancia es mucho mejor, que tenemos acceso a fórmulas elementales. La experiencia todavía es pequeña, pero tengo la impresión que los casos, algunos, que no los he puesto todos, pero que hemos empleado probióticos, han ido mejor con probióticos. De repente, que el empleo simultáneo de probióticos puede favorecer a una mejor o más pronta reintroducción de una dieta más cerca de lo normal. Y con respecto a los controles con ecografías. Ecografía, sí. Igual, históricamente, hacíamos antes, éramos bastante agresivos, comenzamos con los controles de cada 6 horas de hacerles gasometría a los pobres chicos, imagínense, someterlos al pinchazo, para ver la evolución, si había o no había acidosis y si el bicarbonato se mantenía estable o disminuía. Actualmente depende mucho de la capacidad. En realidad, nuestros ecografistas todavía no están muy bien habituados a buscar neumatosis intestinal por esta vía. Como les decía, por eso es inclusive la corriente de Focus, es que el pediatra vaya manejando en el futuro esta técnica, pero más que ecografía, hacemos controles interdiarios de placas de rayos X. La primera semana, unas 4 placas como han visto. Le voy a pasar el micrófono a alguien más que está queriendo hacer una pregunta, pero no sé quién es. Dice iPad nada más. Entonces, si te puedes identificar. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién eres? Hola. Juan Rivera. Ah, Juan, ¿cómo estás? El ¿Qué tal? señor presidente. Oye, disculpa, Nelson, que llegué un poquito tarde a la reunión, pero muy interesante. Quería hacerte unas preguntas. De tu experiencia, ¿cuáles son los pacientes que tienen peor pronóstico? Nosotros vemos esta patología con menos frecuencia que antes. No sé si recordarás, ese fue un trabajo que yo realicé incluso y presenté la otra vez en un evento, pero hace mucho tiempo, y más problemas teníamos con los niños cardiópatas. Hasta el momento tenemos neumatosis más que todo en los cardiópatas. Yo quería conocer tu experiencia, ¿no? ¿Quiénes fueron los que se complicaron más o los que tuvieron, pese a todo el manejo que mencionas, una evolución más torpida? Felicitaciones, Nelson, por tu ponencia, muy didáctica.
Gracias, Juanito. Buenas noches. Siempre saludar al señor presidente. Y gracias por tu pregunta. Bueno, la literatura en general ahora le apunta mucho a la ocurrencia con mayor gravedad y frecuencia a los chicos trasplantados de médula ósea. Nosotros tenemos la experiencia y eso creo que tiene una correlación entre altura y grado nutricional, porque aquí en la altura tenemos muchos problemas de niños que cursan con diarrea, pero además tienen desnutrición grave. Y esos son los que evolucionan, van a la terapia y de los fallecidos tenemos esos que tienen, se llaman la flor. O sea, nosotros tenemos más problemas con niños desnutridos. Y eso yo también voy pensando y otra vez tratando de involucrar, el que no tenemos nosotros en la altura por lo menos, y creo que tampoco hay muchos estudios latinoamericanos sobre el tipo de microbiota que estamos manejando, especialmente en desnutridos. El empleo excesivo de antimicrobianos, porque ustedes saben, dentro del protocolo de manejo del desnutrido grave está introducir inmediatamente, así diagnosticado, antimicrobianos, puede ser un factor de repente de riesgo que condicione disbiosis, pero es nada más una impresión mía, ¿no? Pero nosotros tenemos más problemas con diarrea y desnutrición. Le voy a pasar el micrófono a Celina. Celina, ya puedes hacer tu pregunta nuevamente. Celina desde Costa Rica. Gracias. Doctor, en contraposición a lo que se predica en los niños con neonatos con enterocolitis necrotizante, que una vez que uno ve aire subdiafragmático, esos serían candidatos a cirugía. Usted nos está diciendo que estas bulas en algunos de estos niños son estériles y que no hay esa contaminación que se preconiza en la enterocolitis necrotizante del neonato. Los parámetros, o sea, el parámetro es diferente fuera de la edad neonatal, digamos, para tener indicación de cirugía. Sí, doctora Celina, la verdad, las publicaciones que están escritas en la literatura última, porque son recientes, del empleo de ser más conservador en los casos de neumoperitoneo, por eso yo llamaba que es una controversia que todavía yo creo que no la vamos a resolver, porque son publicaciones de niños que han sido operados y que no han encontrado peritonitis, es decir, han encontrado intestino estéril, pero no hay un biomarcador y tampoco un estudio radiodiagnóstico o de imágenes que diga que uno está realmente en un cuadro estéril. Sigue la controversia. Yo pienso que cuando haya neumoperitoneo todavía nos vamos a aventurar o nos vamos a arriesgar a abrirle nomás al chico, buscar que haya peritonitis. Es bien difícil, no hay un biomarcador. O sea, las recomendaciones son posteriores. Dicen, hemos abierto, hemos operado, pero eran estériles. La recomendación hay que ser más conservador, pero era postquirúrgico. Todos los estudios han sido hechos postquirúrgicos. Entonces, sigue siendo la controversia. Yo no tengo la respuesta, creo que en el tiempo seguramente se encontrará algún biomarcador que oriente a que mantenemos más el aire estéril. La gran mayoría que han operado son bulas estériles, pero las operaron. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Puede levantar la mano, puede virtualmente, ¿no? O sea, para que se vea, sí. A donde dice, en el chat, donde dice más, ahí pueden levantar la mano. Pues parece que no, Nelson. Pues te agradecemos muchísimo. La verdad que excelente. Yo que no conozco absolutamente nada del tema, lo entendí perfectamente, así que los que conocen más seguramente disfrutaron muchísimo más y entendieron muchísimo más la plática. Te agradecemos muchísimo que hayas, en nombre del Comité de Informática, que hayas aceptado darnos esta plática y bueno,
Estamos esperando quien levante la mano, pero ahora para dar la siguiente del mes que viene estamos convenciendo a algunos. Y ya saben, el que quiera, por favor, se comunica con César Herrera, y a través de él organizamos el siguiente Last Pagan TV del mes de abril. Gracias a ti, Carlos, a César y a Juan, y siempre a la directiva, que están muy pendientes y activos con la parte académica, y a todos los que han participado hoy día, pues un gran abrazo. Estamos conectados Latinoamérica, y un saludo a todos y les agradezco su atención. Al contrario, gracias Nelson. Bueno, así terminamos esta plática de Last Pagan TV de marzo de 2019. Muchísimas gracias por haberse unido a Last Pagan TV. Los esperamos en la siguiente, alrededor del segundo o tercer martes del mes de abril. Muchísimas gracias. Es que se cruza Semana Santa, entonces vamos a ver cuándo lo hacemos, ¿sí? Gracias. Estén atentos al email y a las redes sociales, donde vamos a publicar cuándo vamos a hacer la siguiente sesión. Muchísimas gracias.